rescato esa historia, porque al doctor le gusta mucho la historia. Claro. Y estábamos hablando de esos personajes históricos de la edad antigua que mueren y después es que se determina que pudo ser una bacteria, un virus. No lo hacemos quedar mal al doctor Terrero. El doctor Dengue, que ahora es doctor Anthrax, yo no sé. Bienvenido, doctor, siempre usted es muy reclamado. Yo creo que desde el sábado a la fecha usted ha recibido llamadas cada minuto, ¿verdad? Es una cosa increíble. Dígalo con fuerza. No, las llamadas que hemos recibido de... Eso antes de dirigir el colegio. Sí. Cuando estemos ahí, que la cosa... ¿Usted está seguro de eso? Claro, yo estoy completamente... Mire, yo creo que, no sé, ¿qué usted opina, Carolina? Comenzar para determinar la diferencia entre bacteria y virus y quizás parásito. Por ejemplo, en la familia que hay alguien que tiene conocimiento, son familias largas, si usted tiene un problemita en el estómago y demás, dice, hazte un coprológico, que tú lo que debes tener es una bacteria. Y ya, y te determinan eso en lugar de hacerte endoscopía y todo eso. Hemos descubierto ahora que el anthrax es una bacteria. Y que como es una bacteria se debe tratar diferente a todo lo otro que conocemos. O el COVID, que es un virus. Un virus. Entonces es bueno que nos establezca entonces la diferencia. Empieza la clase. Los virus son microorganismos incompletos. Le falta un pedazo. Son. Tú no puedes insultar a alguien y decirle, tú eres un virus. Sí, no, le está diciendo, tú eres incompleto. Hay mucha gente, entonces. Ay, esa gente que quiere ser de que virales. Ah, pues mira, son incompletos. Siga. O sea, necesitan de la capacidad de la célula para poder completar su metabolismo. Porque ellos no pueden hacerlo, necesitan. Pero hacen daño. Claro, sí, porque tienen antígenos, son antígenos. Todos los antígenos producen daño, claro, al mismo tiempo desarrollan inmunidad. Entonces, son organismos unicelulares los virus. Organismos unicelulares e incompletos. Las bacterias son organismos unicelulares y completos. Pueden desarrollar su metabolismo por sí solos, completar todo su proceso de reproducción, de alimentación, excepto los virus que para poder completar su proceso de reproducción necesitan apoyarse en los mecanismos de las células. O sea que son más problemáticas las bacterias. No pueden solo, las bacterias sí. Entonces los parásitos, tenemos parásitos unicelulares y multicelulares. Son organismos completos. Entonces tenemos parásitos intestinales y tenemos parásitos de la sangre o de los tejidos. Generalmente, o muchos de los parásitos de la sangre son unicelulares. ¿Cómo cuál? La malaria. Es un parásito unicelular. Cuando dicen desparasitar, ¿no incluimos ahí a bacterias y a virus? No. Eso es como lo de las lombrices que tenían los niños. No. Que tienen todavía. E incluso no, ya nosotros somos un país donde eso no existe. Los virus, para verlo, es a través de microscopios electrónicos, porque no se pueden ver con microscopios de luz. Las bacterias se pueden ver con microscopios de luz. ¿Y cuando no existían los microscopios electrónicos, cómo se veía? Bueno, no se podían observar. Luego, con el desarrollo de los microscopios electrónicos, se puede viendo la estructura de los virus. Y esas son más o menos las diferencias entre un microorganismo y otro. ¿Son dañinos los tres? Sí. Sí, cuando usted dice eso, yo me acuerdo con el dengue que usted dice sí. Entonces. Y además también pueden ser beneficiosos también. ¿Cómo? Porque nosotros tenemos bacterias en nuestro organismo que forman parte de la flora que nos defiende de los agentes agresores del medio ambiente. Las personas que no tienen flora intestinal sufren de muchas infecciones y de muchos procesos porque las bacterias pueden impedir el crecimiento de otros microorganismos agresivos y además producen sustancias que protegen al ser humano, en la piel incluso.
también tenemos las bacterias. Pero se vende comercialmente un preparado de bacterias, sí, para y el uno se lo intestino, toma. Claro. Entonces eso no hace daño así. No hace daño. Para porque aumentar son la bacterias flora intestinal. Para aumentar la flora intestinal. Entonces, ¿cuándo hace daño una bacteria? Entonces, los microorganismos se han clasificado en patógenos, que son los que producen enfermedad, y los no patógenos, que son los que no producen enfermedad. Entonces, por eso es que en llegamos- unos resultados a veces dicen no patógenos. Sí. Entonces se puede tener y no importa, porque eso no te va a afectar en nada. No, el organismo humano está invadido, está lleno de bacterias. Todo el organismo humano está lleno de bacterias. Las bacterias fueron los primeros organismos vivientes. O sea, nosotros tres estamos llenos de De bacterias. bacterias, sí. Todo, por completo, por fuera y por dentro. Bueno, digo por dentro, aunque un profesor mío decía que el instituto no está dentro, que el intestino no está dentro, que está afuera. Entonces, pero eso no. ¿Cómo así? Sí, está afuera. Y El- en realidad, el- sí, el- lo que pasa es que si tú te volteas al revés, te saca el intestino hacia afuera, también forma parte de afuera. Todo lo que es mucosa, que es el intestino y piel, está afuera. Y lo que mide esos intestinos, no se Sí, muy imagina. largo, sí. De aquí a allá a la puerta. Sí, sí. Entonces, ¿por qué vemos entonces a veces una noticia que dice, bueno, estaba en el hospital o en el hospital se infectó de una bacteria? Sí, porque hay bacterias que viven en los hospitales, son bacterias muy patógenas y muy resistentes. Por eso se tiene mucho cuidado de las infecciones hospitalarias, que no ocurran, porque son muy agresivas. Ok, entonces en este tema, o sea, este tipo de bacterias sí podrían entonces causar... Daño. Y entonces el anthrax, ¿qué es? Eso está diciendo, ya digan qué es el anthrax. Vamos a ver. El anthrax es una enfermedad producida por una bacteria. Espérese, el anthrax es una enfermedad. Sí, o sea, Yo pensaba que era una bacteria. no, el anthrax es una enfermedad que la produce una bacteria que recibe el nombre de Bacillus anthracis, o sea, Bacillus del anthrax. Y produce esa enfermedad que obviamente tiene tres formas. Esa bacteria, primero decir que la bacteria no se encuentra en territorio dominicano, en la isla. ¿Cómo te sabes? Eso no es, no es oriundo, no vive aquí, no es de aquí. No es endémica. No es endémica aquí. No es residente aquí. No es residente en la... No es Es como el, indocumentada. no es Sí. como el dengue. Pudieron haberla traído como pasó con el cólera. En todo caso, ¿verdad que sí? Que no estamos seguros también, ¿verdad? De si se encuentra aquí. De ahí que entonces, sabiendo que esa bacteria no reside aquí, no es de aquí, no es oriunda de aquí, entonces no tenemos en ese sentido que estar preocupados por eso, porque no la tenemos aquí presente. Aquí, ni en la República Dominicana, ni en Haití. Si apareciese en cualquier momento, fue importada de otro país hacia la isla. ¿Por qué no la tendríamos aquí, doctor Terrero? Porque que no existe. El único caso que reporta la historia de una infección producida por anthrax fue al generalísimo Rafael Leonidas Trujillo en 1940. Que la hace contamos ayer. 84 años. Y después de ese caso que del doctor Contreras, de la anécdota, no ha vuelto a existir el anthrax aquí. Hasta ahora no hemos tenido Pero, y conocimiento. puede ser que quizás no haya sido diagnosticada. Bueno, eso puede pasar, pero lo que no decimos es que no hay registro en la República Dominicana de esa enfermedad. Y cuando usted escucha a personas mayores diciendo que cuando un animal tiene anthrax, lo entierran, no se puede, tienen que remover la tierra para que no contamine, que todo eso es un ritual por la contaminación extraordinaria, eso es fantasía. Eso es fantasía, completamente fantasía. Entonces, ahora la otra pregunta. El animal generalmente no enfermo, no infecta a las personas. A menos que uno consuma carne que tiene toxina y la ingiera y le produzca un problema gastrointestinal por la toxina que tiene en su organismo. Porque la bacteria produce toxina que la vierte a los tejidos
a la carne de el animal y usted la consume, entonces puede tener un cuadro clínico producido, gastrointestinal producido por la toxina del antrax. ¿Y en cuáles partes del mundo ha sido más recientemente conocido casos de África, antrax? en esos países de África. Bueno, entonces ahí viene parte de la historia. Al llegar los soldados de Kenia, al otro lado, dicen que ellos trajeron el antrax. ¿Usted no compra esa hipótesis? No estoy muy seguro. Pudiera ser, pero no estoy muy seguro. Porque el antrax es una enfermedad de los animales y no de los seres humanos. Si me dijeran de COVID, que cuando todavía estaba en Europa yo decía, eso no lo detiene nadie y viene para la República Dominicana. Y me dijeron que no, digo yo, eso no lo detiene nadie. Diferente a otros que decían que eso no era nada. Hasta en la universidad me dijeron, tú estás loco. Pero ¿por qué? Porque lo primero que hay que saber es el mecanismo de transmisión, la fuente de contagio, el potencial de propagación y la capacidad de infección. Pero vamos a distinguir otra situación. De alguna manera todos hemos escuchado que, sobre todo hace 20 años, 15 años, que si comías una carne o un queso contaminado, sobre todo en algunas ciudades europeas, tú ibas a tener un parásito dentro de ti de difícil erradicación. ¿Eso es similar al antrax o eso es otro parásito, otra bacteria? Eso es otro microorganismo. No sabemos si microorganismo, no sabemos si parásito o si bacteria, pero es otro microorganismo. Porque el antrax, quiero decirlo, porque eso es bueno que la gente lo conozca, es prácticamente una enfermedad de las regiones rurales. La República Dominicana ya no es tan rural, ¿no? Somos muy urbanos. Nosotros somos un país bastante urbano. Hemos pasado de lo rural al urbano. El 60% antes vivía a nivel rural, ahora más del 60% vive en urbano. Sí, o sea, nosotros como país tenemos otra característica. El antrax es de las regiones rurales, donde se crían animales, donde hay animales. Por eso Trujillo, que le gustaban mucho los animales, montaba mucho caballo y esa cosa, probablemente se afectó de antrax. ¿Por qué hubo que operar al jefe? Porque... ¿Qué tenía él ahí en el cuello? Un antrax de piel. Un edema, algo así. Una protuberancia, una lesión necrótica protuberante. Producida por un antrax. Producida por un antrax, que es la principal infección que produce el antrax, las infecciones de piel. ¿Y todas las infecciones dan fiebre? No, del antrax. No, porque como el antrax es una infección, pregunto por el tema del síntoma de la fiebre. No, muchos microorganismos, hasta el 30% de los casos ocurre la infección y no presentan fiebre. Ok, me surge la inquietud por el tema de la hipótesis del caso de Kenia, porque supongo que esas personas le hicieron unas evaluaciones médicas antes de que viajaran hacia la isla. Entonces, con relación al caso de Haití y lo de los policías kenianos, es que si la enfermedad llegase o llegó a Haití, debe ser por un animal o por carne. O sea, carne contaminada, tal vez que la consumieron. Y no es que el microorganismo esté ahí. Esa es una. Dos, si el microorganismo está ahí, pudo ser a través de un animal y no a través de las personas. ¿Verdad? Pero entonces ahora la pregunta, recogiendo todo aquello, ¿y por qué el comunicado? ¿Sería que malinformaron a las autoridades? ¿Por qué hasta ayer teníamos mucho temor antes de hablar la representación del colegio médico y antes de usted explicarnos a nosotros? No, había mucho temor. Incluso en el colegio médico fueron y el presidente prefirió mantenerse tranquilo hasta que nosotros comenzamos y dimos de la declaración y entonces él sale a dar las declaraciones. Pero yo pienso, por decirlo de alguna manera y de forma, qué sé yo, decente, se pasaron. Pero con controlar, por ejemplo, el comercio. No, con relación a emitir el alerta epidemiológica, porque todavía ni siquiera estaban confirmados los casos. Fue nada más que se notificó
de casos sospechosos, no se confirmó nada. Entonces, a sacar un documento de tal magnitud, con tantas medidas y esas cosas, fue algo que realmente se considera un poco, yo particularmente, como infectólogo, sin querer estar buscando ningún protagonismo, ni diciendo, creo que se pasaron. Mire, antes de seguir especulando en términos políticos ya, pero usted como infectólogo ya ha sido militante y todo, pero hay una pregunta importante de Roberto Díaz, y dice, ¿el anthrax como arma biológica es posible? Sí. Se han usado, incluso en Estados Unidos los últimos casos de anthrax fue a través de un arma biológica o como le llaman, terrorismo. Pues entonces lo colocamos en el rincón. Ese es el caso de los sobres. De los sobres, exactamente. Pues entonces el anthrax es altamente contagioso. No es altamente contagioso. No sé. ¿Y si yo abría aquel sobre? Eso es muy distinto. Porque usted lo va a inhalar y se va a meter las esporas en los tejidos. Y entonces ahí va a producir un cuadro respiratorio grave y muerte. ¿Para quién lo inhaló? Mira. ¿Y cómo se prepara eso? Entonces eso es preparado en un laboratorio. Claro, eso es preparado. Claro. Extraer pues las esporas, recoger las esporas en el suelo, se recogen, se buscan y se van metiendo en el sobre, y entonces para producir un daño que como quiera que sea es muy limitado. Es un daño focalizado, porque nada más a las personas que abrieron el sobre y se infectaron. Ya eso de ahí después no sigue. Porque si yo tengo anthrax, ¿yo no lo contagio a usted? El anthrax no se contagia de persona a persona. De persona a persona. ¿Y las esporas? No salen de las personas. Lo que tienen las personas no son esporas. Hay dos formas biológicas de la bacteria, la forma esporulada y la forma vegetativa. La esporulada es la forma de transmisión de la bacteria. Ok, ¿cómo es? Y la forma vegetativa es la forma patogénica, la que produce la enfermedad. Ok, ahora explíquemelo. Pero ahora explíquemelo como si yo tuviera 5 años, porque usted me lo está diciendo muy técnico. La gente se infecta con las esporas. Las esporas generalmente están o la tienen en los animales o el cuero de los animales. Ajá. O están en... Eso es como si fueran pajitas, como si fueran cositas. O están en la tierra. Ok. Como particulitas. Como polvitos. Entonces, así. Okay. Para entrar al organismo necesita la persona tener una herida. Esa es otra cosa. Todo el mundo tiene una herida en su piel. Entonces, tú te puedes coger pora de esa y ponértela en tu piel y tú no te infectas. Ok. Porque para que infectarte tiene que haber una herida, una puerta de entrada de la bacteria. El anthrax es similar al Clostridium tetánico, a la bacteria que produce el tétano, que su forma de infección son las esporas. El Clostridium tetánico tiene una forma esporulada y una forma vegetativa, igual que el anthrax. Para uno infectarse tiene que tener una puerta de entrada, una herida, por eso tú ves que a la gente que tiene heridas se le pone vacuna o antitetánica. Cuando el perro lo mordió, como lo hirió, entonces... Pero tú, si te puedes... Por ejemplo, una vez yo estaba en la Plaza de la Salud cuando trabajaba allá y había un tétano y me solicitaron que fuera a evaluarlo. Decían que era porque el hipódromo estuvo ahí. No, era un paciente que estaba ingresado con tétano. Y yo encuentro esos médicos todos vestidos con su traje y cosas. Digo, ¿qué ustedes hacen con eso? No, tenemos un tétano aquí, pero el tétano no es infectante. Para que ustedes pongan eso, quítense eso, que ustedes están pasando vergüenza. Quítense eso. Ay, Dios mío. Pero el tétano también tiene que ver con animales. Claro. Por eso le hice el relato del hipódromo, porque relacionaban con los caballos. Sí, el tétano es una enfermedad rural que tiene que ver con animales. Las personas que trabajan en el campo tienen que ser protegidos contra el tétano, porque está en las heces fecales, la espora en las heces fecales de los animales. Y los animales la depositan en el piso, y si tú tienes una herida, te da un golpe trabajando, la bacteria se mete por esa herida. Claro, y antes las personas que también andaban descalzas.
Correcto. Pero Claro. en la higiene y todo esto, porque usted ha reivindicado que ya somos semirurales. En el campo hay motores. Sí, Claro. Y hay pasolas. colmadones. Claro. Sí. Y drink. Claro. Eso es así. Pero entonces la higiene, el hacinamiento no tiene que ver con el anthrax ni con nada. No, nada de eso. Ahora sí, las condiciones sociales, socioeconómicas, por ejemplo, porque esos países donde existe el anthrax viven y cazan animales para vivir y tienen corrales y esas cosas. Sí. Son más rurales y tienen, bueno, las condiciones de vida materiales son todavía mucho más deplorables que las de nosotros. Nosotros como país no tenemos esas condiciones. Bueno, Francis dice que tenemos que hacer una pausa. Todas las preguntas que están No, sí, haciéndole, una doctor. cosa increíble. Pero volviendo a la responsabilidad de ustedes como médicos, además del Colegio Médico de la República Dominicana, hay varias preguntas. Primero, que cómo ustedes investigan, cómo los médicos investigaron antes de ofrecer, de calmar los ánimos. Y en segundo lugar, bueno, quizá usted no... Dicen que el comunicado de las autoridades era privado, era interno, no podemos Claro. decir privado, era interno, y que salió a la luz pública, y eso es lo que ha creado problemas. Pero independientemente, ayer teníamos el informe de Elías Piña y de Dajabón cuando estaban tomando las medidas correspondientes. Incluso veíamos a inspectores con mascarilla, pero todo eso usted lo va a decir después de la pausa de las zonas. Aunque la característica nuestra es ser incrédulos todos, pero deben repensar. Me contaba alguien ayer que, sobre todo en determinadas terrenos, fincas, en algunas posiciones, noroeste, suroeste, ya pensaban sacrificar algunas reses y becerros y de todo por el pánico, porque usted sabe que aunque somos pequeños, como decimos siempre, pero llegan las noticias distorsionadas. Cuenta que se murió un chivo en una zona y dijeron ya ese tiene anthrax. Entonces, ¿por qué o cómo la comunidad médica puede detectar tan rápido que eso no es así? Hace 18 minutos usted dijo, no, aquí no hay anthrax ni hay anthrax del otro lado. ¿Cómo ustedes lo detectan? Primero, la historia, uno conoce la historia, los acontecimientos históricos, los acontecimientos de salud. Uno tiene dominio de todo eso en la República Dominicana, en la isla. Uno sabe más o menos los patógenos, las enfermedades, los microorganismos que prevalecen aquí en el país. Por ejemplo, aquí sabemos que hay paludismo y en Haití, pero en Cuba no hay, porque fue erradicado. Allá también había paludismo igual que aquí, pero nosotros no hemos podido erradicar el paludismo. ¿Cómo se erradica el paludismo? Bueno, es con medidas de prevención. ¿Pero mosquitos también? Eliminando los criaderos de mosquitos para que no haya la transmisión, porque ese es el mecanismo de transmisión, ¿verdad? Y con eso se logró erradicar la malaria en Cuba. Igual nosotros podemos hacer lo mismo. El único problema de nosotros que tenemos es Haití, que no tiene esos mismos protocolos de prevención que tenemos nosotros, y es una sociedad un poquito más disuelta, menos controlada, ¿verdad? Entonces eso es muy así. diplomático fue usted. Sí. Menos controlada. Sí, más Sin disuelta, control. más disuelta, menos Sí. controlada. Entonces, nosotros sabemos que ese microorganismo no está en la República Dominicana. Y que no es muy oriundo aquí. osado, muy atrevido decir eso. No está, cuando las autoridades dicen que hay posibilidades. Bueno, esa es una. La otra es decir, bueno, es una enfermedad de los animales. ¿Se ha reportado esa enfermedad en los animales? Hasta ahora no ha habido reporte, por tanto, entonces es un poquito incierta esa posibilidad, porque no tenemos eso aquí. No podemos decir que no haya animales porque algún animal pudo haber sido traído de fuera. Sabemos, por ejemplo, que ahora pues se pueden importar animales de otro país, entonces ese hecho, eso sí puede pasar. Y si fuese así, entonces, aun cuando eso sea una realidad, el riesgo de la población es muy mínimo.
¿Cuáles elementos deben darse para considerarse que hay un brote de una La enfermedad? no produce brote, salvo en situaciones muy específicas, que sea un animal o de un grupo de personas que estén trabajando en una misma granja donde haya animales con esa enfermedad y la adquieran. Así solamente puede producir un brote. Pero ¿cómo se considera? ¿Cuándo se Porque considera la enfermedad un brote? es propia de los animales, no de los seres humanos. Pero no en el caso del anthrax, sino en sentido general. ¿Cuándo se considera que hay un brote de una enfermedad? Ya lo habíamos dicho en otras ocasiones aquí. Sí. Cuando el caso del dengue en Bonao, que el doctor lo llamaba urgente. Es un aumento en el número de casos en una localidad, en una región específica. Ok, o sea, que tenía que ser muy significativo para que nuestras autoridades, por ejemplo, en una comunicación oficial, dieran la instrucción en la frontera de que tomaran medidas porque se había determinado un brote. Si ellos de querían anthrax. comunicarle a la población, tenían que decirle, bueno, estamos investigando unos casos, o se están investigando, sobre... estamos dándole seguimiento a una información de unas investigaciones que se están haciendo de Haití, de algunos casos que parecían o sospechosos de anthrax. Ya. Okay. Una pregunta, el doctor ha insistido mucho en los animales. ¿Eso quiere decir que es si comemos la carne de ese animal o si estamos al lado del animal? Si estamos al lado del animal, es un infectado, eso nos puede infectar a nosotros, siempre y cuando tengamos una puerta de entrada, una herida en la piel, porque la principal forma de infección es la piel. El 95% de las infecciones son la piel, por eso que Trujillo tenía el anthrax en el cuello, detrás. Y en el caso de la carne, es por el consumo de carne que tienen toxina de la bacteria. Entonces eso nos afecta de manera gastrointestinal. Ok, y en el caso, por ejemplo, de bioterrorismo. Ya eso es con las esporas. La forma biológica, la forma infecciosa es la espora. La forma vegetativa no infecta. No infecta, por eso es que no se transmite de persona a persona. Eso hay que entenderlo bien. Siguen que si te ¿Ya? respira, que por qué entonces en la frontera ahora hay mascarillas. Bueno, mejor le va a dar menos gripe a la gente. De todos modos, la mascarilla siempre es buena. No, y cada país toma su medida de acuerdo a lo que considere. Bueno, este ha sido un taller. Claro. Sin embargo, no puedo negarle, doctor, que hay todo un enfoque político que no logro entender después de, reitero, asustarnos tanto y luego conversando con usted diciendo, ¿y qué pasó? ¿Por qué dijeron esto? Con los inconvenientes, y mire, hay muchas llamadas ahí y sobre todo fuera de aquí diciendo, señores, una noticia sobre anthrax en nuestro país puede afectar hasta vuelos. Lo voy a dejar así. Sí, claro, sí, Así sí, mismo, no, así mismo. de hecho tengo información de gente que incluso suspendió sus vacaciones a República Dominicana por esa mala información que se esparció de que posiblemente había esa bacteria en la isla. Sí, porque es la isla. Porque en la isla hay una cosa que está en el aire y que la gente la puede respirar. Imagínese, la gente Pero hasta se yo paniquea. todavía le digo, no es verdad, doctor. Y él es el que sabe. Yo cuando salió eso, dije, ven acá, pero ¿y qué es lo que se está haciendo en este país? Yo tomé el riesgo de decir, yo voy a salir a aclarar lo que está pasando, porque realmente esto es muy impactante para la población dominicana y no es así. Y asumir toda la responsabilidad de aclarar la cosa independientemente de las consecuencias. Sí. Y lo hice Claro. valientemente. Doctor, me preguntan que si usted tiene redes sociales, que dónde pueden encontrar. Yo tengo Instagram, tengo Facebook. ¿Y cómo lo encuentran? WhatsApp, Clemente Terrero. Clemente Terrero, así. Sí. Bueno, pues ahí pueden encontrar esas declaraciones bien duras que hace el doctor sobre estos temas. Clemente Terrero, así lo encuentran. Doctor, de verdad, mil gracias. Sabíamos que iba a resultar de interés todo lo que usted ha dicho. Y aún así las preguntas se quedaron Bueno, muchas. que le escriban en sus redes, que él de alguna Sí, pero manera. mejor que vuelva un día de esto por aquí.
Sí, también, Y mientras ven acá, tanto. pero se nos quedó, bueno, pero ya ahí está el gobierno que estábamos esperando, el gobierno de la tarde. Y el Ministerio de Salud no habla con ustedes, con los infectólogos, antes de emitir una declaración como esta. Se me ocurrió. Por lo menos conmigo no habla. Bueno, quizás Lo que probablemente, lo que pasa es que la política es muy compleja en la República Dominicana. Cuando tú eres muy crítico o cuando tú eres una persona crítica, generalmente te tienen de lejos. Bueno, cuando usted dirige el colegio posiblemente se consiga Cuando eso. dirijamos el Colegio Médico Dominicano, cuando seamos presidentes en las próximas elecciones del Colegio Médico Dominicano, muchas cosas van a cambiar en la República Dominicana en términos de salud. Quiere decir que usted puede infectar, que por eso hay que tenerlo de lejos. Sí, eso es el problema, que parece ser eso. Muchísimas gracias, doctor, y gracias por la paciencia. Yo sé el interés de todo ese equipo estupendo que viene después de Esperando el Gobierno, que es el gobierno de la tarde.